Qué bueno que hayamos podido venir y estar aquí. El hecho de que hayamos venido quiere decir algo. Nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual. ¿Usted reconoce su necesidad espiritual? Amén, amén, amén. Es algo que uno a veces tiene que decir, yo reconozco que tengo necesidad de Dios. Necesitamos enfrentarnos con esa necesidad. Al mismo tiempo, ustedes se dan cuenta que ustedes necesitan crecer espiritualmente. Yo necesito crecer. Usted puede decir también, yo necesito crecer espiritualmente. Wow. Miren que el Señor está escuchando. Y el Señor responde. Yo no sé si alguna vez les ha tocado tener que enfrentar una tarea o un desafío que ustedes se dieron cuenta que ustedes no podían. Cuando yo era estudiante en secundaria, hace como 2 años, más o menos, ya están acostumbrados a que yo les digo cualquier cantidad de años. Cuando yo era estudiante de secundaria, yo practicaba deportes. Yo jugaba al básquetbol y hacía natación. Pero, ¿saben una cosa? A mí me ponían en los tramos cortos, las carreras de 50 metros, de 100 metros, de 200 metros. Yo era más o menos bueno para las de resistencia, de 400 metros en adelante. Pero las cortas, pasaban todos los otros guapos y yo llegaba último. Y entonces a mí me decían, bueno, vamos a hacer una carrera de 100 metros. Y yo sentía que aquella meta quedaba muy alta para mí. Yo sentía que era algo que me iba a superar. Entonces, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos enfrentado desafíos que hemos de alguna manera considerado que nos quedaban altísimos. Ya sea desafíos físicos, ya sea, por ejemplo, yo te digo, para la semana que viene tienes que tener $5,000. Y ustedes dicen, ¿5,000 qué? ¿Ah? ¿Cómo y de dónde? No. Dije 5,000, algunos capaz que tienen esa capacidad de hacer así, vienen, ¿no? Pero no todos. En lo económico, en lo físico, en diferentes ámbitos de la vida, hay veces que nos enfrentamos a desafíos que parece que nos superan. Ahora, ustedes saben que el Señor nos ha planteado un desafío como personas, que cuando nosotros lo miramos, y en el estudio de hoy se notó, hay veces que miramos el desafío que Dios nos plantea, el tipo de personas que Dios quiere que seamos, y nosotros nos damos cuenta de que el desafío nos queda un poco grande. ¿Y saben qué hacemos muchas veces? Muchas veces nosotros miramos y decimos, no, lo que el Señor me está pidiendo es mucho, es demasiado, Señor, ya sabes que no voy a llegar. Y como me enseñó a decir el mexicano, cuiteamos, abandonamos. Ahora, yo les quiero pedir hoy, conforme a la palabra del Señor, que retomemos esta carrera a la que el Señor nos llamó. Y que a pesar de que el desafío parece largo, a pesar de que el desafío parece grande, quiero decirles algo, que esto es la base de todo lo que vamos a escuchar. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo para lo que Él no nos capacite. Cuando Jesús le dijo a Simón Pedro, ven, y Jesús estaba caminando sobre el agua, Jesús sabía que le estaba capacitando a Simón Pedro para caminar sobre el agua con él. A pesar de que Simoncito dudó en el camino y se empezó a hundir, ¿verdad? Pero el Señor nunca nos pide que hagamos algo para lo que Él no nos vaya a capacitar personalmente. Y entonces tenemos que asumir lo que el Señor nos ha pedido. Quiero compartir con ustedes estos versículos que se encuentran en 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro 1, del 13 al 21. 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Les estaba hablando de metas, ¿verdad? Y metas que a veces nos quedan un poco grandes. ¿A ustedes qué les parece cuando ustedes leen en la palabra y lo escuchan a Dios decir, sean santos? Oigan, ¿a quién le habló? ¿Santo yo? ¿Ustedes saben de qué barrio vengo yo en el humilde Montevideo, en Uruguay, Sudamérica? Hombre, allí no hay uno santo. Sin embargo, ahí en la palabra está el llamado. Hay un llamado a que nosotros seamos santos. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos del santo? Nosotros, los que vienen de un trasfondo católico, se acostumbraron a los santos en las estatuas, en las imágenes y en los cuadros. Aquí está Santo Tomás de Aquino, y están todos los santos con una cara así. ¿Serio? ¿No sabía? Parece que son personas que es como que están en otro nivel, que hay ciertas cosas que son comunes y corrientes para nosotros, pero que a ellos no les tocan, ¿verdad? Ahora, ser santo no es eso. Ser santo no es ser el serio de la estatua. Ser santo es otra cosa. Hay veces que nosotros pensamos que los santos no se ríen. ¿Sabe una cosa? Yo aprendí a ver a mi Señor Jesucristo durante su ministerio. En las noches en Palestina, yo estoy seguro que él y sus discípulos se reían de tonterías que ellos mismos hacían. Que se hacían bromas. Que Jesús nos haya reído, oigan. Y si hablamos de santidad, Él es el santo por excelencia. Entonces, Dios hoy en día viene y nos desafía a nosotros y nos dice, yo quiero que ustedes sean santos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser santo? Ser santo quiere decir ser apartado para Dios. O sea, es como que Dios te toma aparte y entre toda la multitud hace esto y dice, esto es para mí, estos son míos. Esos son los santos. Ustedes van a encontrar en la palabra del Señor que se refiere a los santos cuando habla de los hermanos, de los creyentes como tú y yo, como nosotros. Si el apóstol Pablo nos escribe una carta ahora, va a hablar a los santos y fieles en el Triángulo Dorado. ¿Quiénes? ¿A nosotros? ¿Para quién será la carta? Bueno, para nosotros. Pero nosotros, como conocemos todos nuestros errores, conocemos todas nuestras debilidades, conocemos cuántas veces hemos fracasado, conocemos cuántas veces hemos dicho lo que no tenemos que haber dicho y todo eso, nosotros decimos, no, yo santo no. Bueno, yo quiero decirte, Dios, para empezar, te llama santo y para seguir, quiere que seas santo en toda tu manera de vivir. Y todavía más, la palabra del Señor indica que quiere que seamos santos porque Él es santo, o como Él.
Antes de pensar un poquito en esto, fíjense que aquí en este pasaje está hablando de cosas que son bastante prácticas y que tienen que ver con toda nuestra vida. Hermanos, nuestra santidad no tiene que ver con el tiempo en el que estamos congregados aquí. Aquí nos vemos todos tan bien, tan bonitos. Hasta nos perfumamos para venir. Estamos maravillosos, santísimos. Pero después estamos en el tráfico y estamos en la casa y estamos en el trabajo y estamos con los problemas de dinero y estamos con tos porque hoy me atacó la flu y quién sabe cuántas cosas más están pasando en nuestra vida. Y entonces parece que la santidad salta por la ventana y perdemos el control de eso y otra vez, hermanos, muchas veces nos justificamos y decimos, ay, bueno, el Señor ya sabe que yo soy así, que no voy a cambiar. El Señor está proveyendo todo lo que hace falta para que tú seas cambiado. Entonces, miren, acá dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo no sabía que mis pensamientos tenían lomo. Me vine a enterar con la palabra. Se refiere a que vistamos nuestra manera de pensar de una manera diferente. Muchas veces nosotros vamos a tener que darnos cuenta que gran parte del cambio pasa por nuestros pensamientos, por cómo nos vemos a nosotros mismos y por cómo vemos las situaciones que enfrentamos. Ser sobrios. La palabra sobrio muchas veces nosotros la usamos para la persona que no bebe bebidas alcohólicas en exceso, se mantiene sobrio, ¿verdad? Pero ser sobrio es ser equilibrado, mantenerse bajo control y esperar por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Hay una gran parte de nuestra salvación que se concreta cuando Cristo Jesús venga en las nubes y nosotros seamos transformados a su imagen. Va a ser maravilloso ese momento. Entre tanto, tenemos que esperar por completo. Esta es la parte que no nos gusta escuchar porque a nosotros no nos gusta esperar. Si se demoran 10 minutos en traernos un café, ya nos ponemos incómodos e inquietos. Y Jesús nos pide que nosotros esperemos por completo en Él. Tenemos que hacerlo. Pero luego dice, como hijos obedientes. ¿Usted es un hijo del Señor obediente? ¿Cómo guardaron silencio, no? Sí lo tengo que ser, decimos. Sí tengo que ser un hijo obediente, pero 2 por 3 la obediencia sale por la ventana. Como hijos obedientes, miren lo que dice la palabra. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Miren cómo el Señor habla de diferentes aspectos de nuestra vida. Nuestros pensamientos, vistan sus pensamientos diferentes, y luego se refiere a nuestros deseos. No se conformen con esos deseos que tenían antes de Jesús. Escuchen, ustedes saben que en la carne uno puede tener deseo de muchas cosas que no hacen bien. Uno puede tener deseo de reaccionar de diferentes maneras, hay muchos deseos. Y dice aquí que no nos conformemos con esos deseos. Y luego dice, sino como aquel que os llamó es santo. Y ahí está el desafío. Ser santos, pero no en apariencia, no que se vean sentidos, sino que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es tremendo esto, hermanos. Es tremendamente fuerte. Y yo le presto atención a la palabra del Señor cuando nos dice cosas que repite. Usted sabe que esto que dice acá, ser santos porque yo soy santo, no lo hizo una sola vez en la palabra. Pedro, cuando escribió su carta, él estaba citando, por ejemplo, Levítico 11, 44 y 45, donde dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová,
que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Hablando de metas que nos quedan grandes. Dios nos dice que seamos santos, y no solamente nos dice que seamos santos, sino que nos dice que nos parezcamos a Él. Que seamos santos porque Él es santo. Hay veces, hermano, que a cada uno de nosotros nos entra una rebeldía tan grande a la santidad. Nos rebelamos. Dicen, no, yo no puedo. No, Dios ya sabe, yo no cambio. No cambias. La santa paciencia que nos tiene el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros. Y dice también en Levítico 19:2: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Oigan, hasta donde yo aprendí, cuando una persona en autoridad te dice una cosa y no solamente te la dice una vez, sino que te la reitera, hay que prestar atención, ¿verdad? Ahora, cuando esa persona en autoridad es el propio Dios, yo creo que esto es algo que tenemos que tomar con mucho, pero mucho cuidado, con mucha, pero mucha seriedad. Dios nos está pidiendo que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios cuando Él le decía eso a la gente en el Antiguo Testamento? Le estaba diciendo: yo quiero habitar en medio de ustedes, pero si ustedes no andan en santidad, esto va a ser una mortandad, se van a morir todos. Y de hecho pasaba. Hay veces que el pueblo de Israel pecaba contra Él, y como Dios es santo, venía la plaga y los consumía, o venían los enemigos y los mataban a espada. Hermano, nosotros vivimos con Dios. Es más, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios habitaba en el tabernáculo de reunión, y por eso era un lugar muy especial. Hoy en día, Dios eligió habitar en este tabernáculo. Y me señalo a mí en este momento, pero estamos hablando de cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso no es algo para ser tomado livianamente, para que, bueno, es algo así nomás. No. Y tampoco es algo para que andemos presumiendo por ahí, salimos y decimos: oigan, hoy en la iglesia me dijeron que yo soy el templo de Dios. Sí, bueno, si eres el templo de Dios, entonces compórtate con dignidad, conforme a la responsabilidad que implica eso. Nosotros tenemos que reconocer que ha sido pagado un altísimo precio para que nosotros seamos santos y sin mancha. Dice Pedro que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y esto también me golpeó fuertemente en mi pensamiento. No fuimos rescatados solamente de nuestros pecados anteriores. Dice aquí en 1 Pedro que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, Dios vino a cambiar la manera en la que vivimos. Ya no vivimos como vive todo el mundo. Ya no vivimos conforme a los principios, a los patrones y a las costumbres que vive todo el resto de la humanidad, porque los hijos de Dios viven diferente. Y la santidad se expresa en esas diferencias que nosotros tenemos. Si todas las personas utilizan determinadas palabras, los hijos de Dios no tienen por qué utilizarlas. Si todas las personas van a determinado lugar, los hijos de Dios no tienen por qué ir a ese mismo lugar. Si todas las personas se comportan de cierta manera, los hijos de Dios no tienen por qué comportarse igual. Y esto es válido para todos nosotros, hermano. Ay, pero todo el mundo ve los mismos memes de TikTok. Ojo, cuidado. Los hijos de Dios a veces que tenemos que ser selectivos en cuanto a qué miramos y qué no miramos, qué escuchamos y qué no escuchamos. ¿Por qué? Porque se pagó un alto precio
por nosotros, hermano. Ustedes se dan cuenta que nosotros valoramos las cosas que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, de acuerdo al precio que se pagó por ello. Si tenemos un adorno en casa porque pagamos 50 centavos en un garage sale, ese, bueno, es lindo, pero ahora, si pagamos $75 por el adorno que está al lado, ¿cuál vamos a cuidar más? Hablar de los 75. Bueno, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra vida, siendo que por nosotros se pagó un precio que no es ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino que es la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada por nosotros? No hay precio más alto que ese, la sangre del Hijo de Dios. Eso fue lo que Dios pagó para que nosotros seamos diferentes. Ahora, de todas maneras, sucede que nosotros enfrentamos un conflicto interno y muchas veces nos vemos enfrentados a esto al punto de que el apóstol Pablo sintió la necesidad de compartir cómo nosotros vivimos este conflicto. Miren lo que dice estas palabras de Romanos capítulo 7, Romanos 7 del 14 en adelante. Dice así: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. ¿Cuántas veces nos podremos sentir identificados con las palabras escritas allí? No entiendo lo que hago. Yo interiormente tengo unas ganas de hacer todas las cosas bien, pero después encuentro otra ley en mis miembros que se revela contra Dios. ¿A ustedes no les pasa? ¿O soy el único aquí? No, sí, a ustedes les pasa también. A cada uno de nosotros. Todos nosotros. Esto expresa nuestro conflicto. Quiero hacer lo bueno, pero encuentro esta lucha. Y Pablo la expresa diciendo que es la lucha contra nuestra naturaleza carnal. Nosotros estamos en la carne, en este cuerpo que se vio afectado por la corrupción del mundo en el que vivimos. Y entonces es por eso que tenemos esa lucha. Pero ¿vieron cómo termina el último versículo? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sigo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias por Jesús. Y el siguiente capítulo de Romanos, y yo le dejo de tarea para que ustedes lo lean, Romanos capítulo 8, habla de cómo una persona, teniendo el Espíritu Santo de Dios, va a tener una vida cambiada. Va a vivir de una manera diferente, conforme a la obra que el Señor hace. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo hasta ahora, Dios ha trazado para nosotros una meta altísima. Esa meta de ser santos como Él es santo. Al mismo tiempo, nosotros, así pequeñitos como somos, nos damos cuenta que tenemos esta lucha interior. Que hay veces que quisiéramos hacer las cosas bien y hay ocasiones en las que
terminamos haciendo las cosas mal. Dios quiere ayudarnos en ese conflicto. Ahora, Dios no va a tocarnos con una varita mágica y entonces vamos a dejar de tener luchas interiores. No, Dios quiere ayudarnos a decidir. Dios dice que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos los únicos que podemos decirle a nuestra carne: basta, se terminó. Que podemos vivir de una manera diferente. Escuchen, cada uno de nosotros tiene sus propias reacciones. ¿Ustedes tienen carácter? Una de las cosas en lo que se nota esto es en los enojones. ¿Hay enojones aquí? No hay, ¿no? Gracias, qué bueno, no hay enojones. Pero el enojón pasa cierta cosa y ¡ah! Y saben que la carne se manifiesta así. Uno quisiera que el Espíritu Santo se manifestara tan rápido como se manifiesta la carne a veces. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la carne es rapidísima a veces y nos quiere tomar de sorpresa. Por eso tenemos que ser precavidos y cultivar nuestra relación con Dios para que Él haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que sea una obra poderosa. Y hay veces que nosotros pensamos que lo poderoso de la obra de Dios depende de cómo nos reunamos acá o cómo. No. Lo poderoso de la obra de Dios se va a manifestar la próxima vez que tú le tengas que responder a esa persona que te agota la paciencia. La próxima vez le vas a responder con una sonrisa, porque el Espíritu Santo de Dios va a estar obrando en tu vida. Porque el Señor tiene el poder para hacer eso en nosotros. Culminando, quiero compartirles unos versículos de la carta a los Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Escuchamos la lectura de los primeros 4 versículos. Los voy a leer primero para recordar lo que dice. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera meta, y esta es bien importante, ya que tenemos vida en Cristo Jesús, tenemos que buscar las cosas de arriba. Nos puede parecer un poco complicado porque las cosas de arriba por ahora nosotros no las vemos materialmente, ¿verdad? Esto se parece a aquello que dijo Jesús: ustedes no se hagan tesoros en la tierra, van a ser tesoros en el cielo. O sea, tenemos que vivir para aquellas cosas que no se gastan, que no se terminan. Tenemos que poner nuestra mira en aquel lugar donde nuestro Salvador está. ¿Saben cómo es una forma de poner nuestra mira en Él? Orando, hablando con Él, poniéndonos en comunión con Él. Y luego, cuando terminamos de orar, nosotros miramos alrededor y sí seguimos en esta carne y sí seguimos en este mundo, pero nuestra mira está allá arriba. Orar. Y luego, la palabra. Esta palabra, hermanos, no es de la tierra, está vista del cielo, inspirada por Dios. Y nosotros la necesitamos para fortalecernos, para seguir adelante. Sí, nuestra esperanza está puesta en aquel momento en el que Cristo en nuestra vida se manifieste. Y cuando Él se manifieste, gloria a Dios, no vamos a tener ni más lágrimas, no vamos a tener ni más lucha interior, se va a terminar todos los conflictos cuando se manifieste, cuando venga el Señor. Pero entre tanto, cobremos ánimo, hermanos, para ser santos como Él es santo. Pero sigue diciendo en Colosenses capítulo 3, versículo 5 ahora. Miren, son órdenes. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, presten atención, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que ustedes no quieren ser. Sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora,
Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Saben qué? No tengo palabras para agregar. Allí lo dice todo. Está escrito, hermano. El Señor nos ha dado todas las herramientas para abandonar las cosas. Ustedes se dan cuenta que la palabra del Señor no anda con sutilezas para decirnos las cosas que hay que dejar. Nos dice directamente, llama las cosas por su nombre y nos dice: dejen esto, ya basta, terminó. Los hijos de Dios no viven así. Así como, ¿quieren que les diga otra vez? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y dice claramente que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, cuando habla de los hijos de desobediencia, dice: hermano, no estoy hablando de ustedes porque ustedes salieron de ahí. Ustedes vienen de ahí. Pero asegúrense de no repetir aquellas acciones. O sea, ser cristiano no es solamente leer ciertos versículos, cantar diferentes canciones, reunirnos de vez en cuando, sino que habla de un cambio radical en nuestras vidas. Un cambio que tiene que ver con todo lo que hacemos. Ustedes vieron la lista que aparece después: dejen ustedes también todas estas cosas. Y ahí aparece el regaño para los enojones. Reciban. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere librar de todo esto? Dejen todas estas cosas. ¿Qué dejamos? Ira, enojo, malicia, blasfemia. Cuidado con las cosas que uno dice. No se justifiquen por hablar feo. Necesitamos cambiar. Tenemos que dejar estas cosas. No mintáis los unos a los otros. Ay, no, pero como me han dicho, es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa, hay mentira y verdad. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Y acá está el truco. El nuevo hombre, a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos en un proceso de parecernos cada vez más a papá. La genética de Dios ha sido instalada en nosotros por el Espíritu Santo. Y paso a paso nosotros nos vamos pareciendo más a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos como escogidos de Dios. Y miren, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, tantas cosas, el fruto del Espíritu. Ustedes se dieron cuenta de lo que dice en cuanto al trato entre nosotros los hijos de Dios. Dice: tenemos que soportarnos los unos a los otros, sostenernos los unos a los otros. Oigan, hermano, ¿a quién usted ha sostenido, ha apoyado últimamente? Porque usted tiene que apoyar a alguien, ¿sabe?
Hay veces que ni nos conocemos lo suficiente como para apoyarnos. Necesitamos crecer en ese sentido. Y todavía dice, y perdonándoos los unos con los otros, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que nos tengamos que perdonar. Quiere decir que no va a faltar la oportunidad en la que puede ser que nos ofendamos los unos a los otros. Simplemente porque fallamos a veces, hermano. Podemos ofendernos, sí. Podemos fallarnos los unos a los otros. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando eso pase? Restaurar. Tenemos que perdonar. Tenemos que volver a apoyar, a sostener. Tenemos que ayudarnos unos a otros a cambiar para bien. Entonces está el desafío delante de nosotros. Nos espera, hermanos, un cambio maravilloso cuando estemos en la presencia del Señor. Vamos a ser transformados en el guiño de un ojo, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús entraba y salía a puerta cerrada cuando estaban los discípulos, no necesitaba que le abrieran la puerta, no necesitaba golpear. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados también, porque Él es el primogénito de nuestros hermanos. No vamos a tener que llorar, no vamos a tener que enfrentar más esa lucha interior, pero entre tanto, hoy en día, tenemos que aceptar el desafío de ser santos como Él es santo. Por nuestro bien, Dios nos está llamando a humillarnos delante de Él y a pedirle su ayuda, porque yo reconozco, hermano, esto no es algo que nosotros podemos hacer en nuestra carne. Tú a tu carne, he visto esto en cada iglesia en la que he estado. Hay ciertas personas que a su carne le ponen una Biblia bajo el brazo, del brazo, le enseñan 3 canciones cristianas y 2 versículos para que repitan, y van con su carne a la iglesia por años y nunca cambian. No seas eso. No traigas a tu carne. Recibe verdaderamente a Jesucristo en tu vida. Comprométete con Jesucristo y empieza a vivir el fruto del Espíritu en tu vida. Sí, claro, también nosotros repetimos versículos, también cantamos alabanzas al Señor, pero necesitamos experimentar el cambio que solo el Señor puede darnos. Y el Señor quiere hacernos santos como Él es santo. Entonces, que Dios nos ayude a cambiar y que podamos andar en el temor de Él. Porque, hermanos, como dijo Pedro en su carta, nosotros llamamos Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ese es nuestro Dios. Nuestros pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario y Dios dejó caer su ira sobre su propio Hijo para que nosotros seamos perdonados. Ese alto precio fue pagado para que nosotros estemos en comunión con Él hoy en día. Así que necesitamos vivir como es digno del que pagó el precio por nosotros. Aceptemos ese desafío. Vamos a orar. Amado Padre, queremos en este momento humillarnos delante de ti y humillarnos delante de tu palabra, Señor, que nos desafía de una manera tan profunda y poderosa. Señor, queremos pedirte que nos perdones. Perdona especialmente, Señor, todas esas ocasiones en las que nos hemos justificado, diciendo que bueno, ya somos así, que no vamos a cambiar, que tú ya conoces, cuando tú estás anhelando que nosotros cambiemos para bien. Señor, gracias por volver a llamarnos en este día a que seamos santos como tú eres santo, Señor. Señor, queremos aceptar ese desafío, queremos andar en esa santidad. No queremos solamente escuchar hablar de santidad, no queremos solamente saber que hay ciertos versículos que hablan de que cambiemos, sino que queremos vivirlo, Señor. Tú sabes lo que pasa cuando nos enojamos, Señor. Tú sabes, Señor, lo que pasa cuando andamos angustiados. Tú sabes lo que pasa cuando nos vemos expuestos a determinadas influencias. Por favor, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a caminar por la vida como es digno de ti.
Señor, queremos creer que tú has puesto por medio de tu Espíritu en nosotros todos los recursos necesarios para que seamos diferentes. Y por eso, Señor, te rogamos que tú completes la obra que estás haciendo en nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos vestirnos de nuevo hombre. Queremos, Señor, vivir a tu nivel. Señor, manifiéstate en nuestros pensamientos. Manifiéstate, por favor, por la obra de tu Espíritu en nuestras palabras. Manifiéstate, por favor, Señor, por esa obra que estás haciendo en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida, en nuestras acciones, en cada una de nuestras decisiones. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida y ayúdanos a agradarte como tú mereces que te agrademos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que dé fruto en nuestra vida como tú quieres que lo haga. Señor, extiende tu mano para bendecir a tu iglesia. Señor, úsanos como testigos tuyos, como testigos de la salvación que hay en Cristo Jesús, porque hay gente allá afuera que necesita la salvación, y ayúdanos a transmitirles el mensaje de salvación para que se vuelvan a ti. Y Señor, ayúdanos también a disfrutar de cada momento que tenemos juntos, Padre. Danos un buen momento de compañerismo ahora mientras compartimos alimentos, y que sea un tiempo bendecido, que tu iglesia celebre y se alegre delante de tu presencia, Señor. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza. Bendice cada una de las familias aquí, Señor, y bendice a cada uno, Padre, y que tus hijos puedan alentarse unos a otros como tú quieres que lo hagan. Señor, todo lo ponemos en tus manos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Solamente para que no extrañen los anuncios. El miércoles los espero para tener un tiempo bendecido de reflexión en la palabra. Estamos tratando de verlo al Señor Jesús en acción, y vamos a mirar cómo la gente vino a Él, qué pasó con los primeros que vinieron a Él, y vamos a ver aquellas experiencias que tuvieron. Miércoles a las 6 de la tarde los espero para compartir. Y, por supuesto, domingo a las 9 el estudio bíblico, a las 10:15 el servicio como ahora. Y no se me olviden, están todos invitados para orar el viernes a las 6 de la tarde. Vengan y compartan un tiempo de oración con nosotros también. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, y recuerden, vamos a quedarnos para tener nuestro tiempo de compañerismo comiendo juntos. Dios les bendiga.